Bueno, muy buenas tardes. Yo más bien quisiera agradecerles a ustedes la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de este foro denominado Desafíos en la formulación e implementación de las políticas públicas en materia de contratación administrativa. Estas reflexiones surgen desde el ámbito de la fiscalización y que enfocaré más que todo desde el punto de vista económico. Para ello, trataré una serie de temas que según se observan en la agenda, más que desafíos yo quisiera llamar oportunidades. Ellos son una serie de retos que nosotros como país debemos analizar, comprender, internalizar y tener presentes para poder abordarlos de forma oportuna y poder extraer así los posibles beneficios de ellos y no más bien que ellos nos sobrepasen a nosotros. En primera instancia voy a empezar a discutir lo que es el tema de la situación macroeconómica, especialmente fiscal que enfrenta Costa Rica actualmente. Esto sin duda alguna está impactando el tema de las compras y no es por tener, digamos, una posición fiscalista al respecto, ¿verdad? Porque también hemos visto que las compras pueden utilizarse como un instrumento de política, pero no podemos dejar obviar esta coyuntura. Esta situación, más bien, como les digo, deberíamos empezar a verla como una oportunidad para poder migrar hacia una mayor eficiencia, porque nos estamos viendo seriamente presionados para poder hacer lo mismo con menos recursos y ojalá poder hacer más. Como decía el profesor, inclusive poder hacer compras inteligentes, ¿verdad? Compras que nos hagan felices como ciudadanos. Como vemos aquí, no es un secreto que Costa Rica tiene años de estar enfrentando déficits significativos, déficits primarios de alrededor del 3% del PIB y déficits financieros superiores al 5%, lo que ha estado impactando un nivel de endeudamiento que se ha tornado insostenible. Como pueden observar, rondaba el 25% del PIB en el 2008 y se ha duplicado a llegar a superar el 50% del Producto Interno Bruto. Esto por cuanto, digamos, lo que es la tasa de crecimiento de esta deuda es cada vez mayor, producto precisamente del saldo y de los intereses que se pagan. Esta tendencia es muy difícil de frenar, pues se requiere, digamos, de un ajuste tanto por la vía del ingreso como por la vía del gasto, que ya inició, digamos, desde el año pasado con la implementación de la Ley 9635, pero aún así el Banco Central ha estimado que esto no se va a frenar sino hasta el 2023, cuando ya pueda empezar a disminuir, digamos, el nivel, para poder retornar a niveles que sean más sostenibles para el tamaño de la economía costarricense. Si bien el resto de la deuda del sector público se ha mantenido estable, el desbalance fiscal repercute en el resto de la economía y esto por cuanto, digamos, los requerimientos de liquidez del gobierno son tan altos que tiende a elevar el precio, es decir, la tasa de interés que el gobierno tiene que pagar por acceder a estos recursos, estrujando de esta forma al resto del sector privado y público, ¿verdad?, para realizar inversión. Entonces, asimismo, se afectan lo que son las transferencias que reciben las instituciones del gobierno central, al tener una menor cantidad de recursos disponibles para transferirles. Entonces, bueno, la ley 9635 ha intentado abordar algunos de estos temas, por ejemplo, con el tema de la regulación de lo que son los destinos específicos, llegando a eliminar algunos de ellos. Y también, digamos, generando una restricción de que cuando el nivel de endeudamiento supere el 50%, como es actualmente, algunos de estos se van a girar, digamos, conforme a la disponibilidad de recursos. Entonces, el gobierno ha implementado una regla fiscal, ¿verdad?, que lo que hace es limitar el crecimiento del gasto corriente. Actualmente, este crecimiento para el 2020 fue definido en 4,67%, pero sí debemos visualizar que a futuro nos vamos a encontrar en el escenario D de la reforma, que cuando supere el 60% del PIB, la deuda total del gobierno, esto significa que ya la restricción del crecimiento del gasto corriente va a ser sobre el gasto total.
que la restricción del crecimiento va a ser sobre el gasto total y no solo sobre el gasto corriente. Y esto va a tener aún una repercusión aún más grande sobre el tema de las compras. Entonces, actualmente tenemos intereses que crecen a una tasa del 26%, estos con datos al mes de octubre, y esto sin duda alguna empieza a estrujar el resto de las partidas. Se observa también que tenemos las remuneraciones con un pequeño ajuste a la baja, producto de las reformas implementadas, pero se visualiza que para el próximo periodo, consultando unos datos de lo que es el consumo final del gobierno general, que esto inclusive incluye las remuneraciones, pero solo como para tener una idea, este gasto va a disminuir, ¿verdad?, para 2020, y además trae una tendencia decreciente, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que la situación económica nos está llevando a tener que tomar medidas, especialmente también en lo que es digamos, el gasto que realizamos en las compras del Estado, que es lo que nos facilita la provisión y el cumplimiento de las finalidades públicas. Eso yo lo veo como les digo, como un reto y como una oportunidad que tenemos que abordar en este momento. Otro de los retos que se observan es la implementación y formulación de las políticas públicas. Otro de los retos que tiene la formulación tiene que ver con la digitalización del gobierno. Esta provee mayor información para la toma de decisiones y además genera mayor transparencia. En lo que son los sistemas, esto va a tener también un impacto, ¿verdad? Podría generar inclusive ahorros fiscales, mayor facilitación en la entrega de los servicios públicos y una reducción del fraude y la corrupción. Y esperaríamos también visualizar lo que son mejores políticas públicas del cruce de bases de datos. Entonces, yo sueño también con ver el cruce de los datos del SICOP con las bases de datos de tributación y aduanas, ¿verdad?, para que el Estado pueda realmente controlar lo que es la evasión y mejorar así la recaudación. Todo este poder tecnológico está disponible, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que todavía tenemos que seguir trabajando para que sea una realidad en nuestro país, pero quiero que no dejemos de imaginar ese futuro, ¿verdad? En ese sentido, nos encontramos en la puerta de lo que es ya la cuarta revolución industrial. Esto impacta el tema de las compras públicas, que están evolucionando hacia sistemas unificados y electrónicos. Actualmente ya podemos hacer análisis de datos con los datos del SICOP, de quién compró, cuándo compró, cuánto compró, en qué mes, a qué precio, a quién, cuántas veces. Todo eso ya está disponible, ¿verdad?, más accesible que antes, y si esta información logra ponerse a disposición del ciudadano para que éste realice analítica de datos, también se puede multiplicar el poder de esa fiscalización. Inclusive, digamos, países como Corea realizan las compras públicas estilo Amazon, ¿verdad? Entramos a Amazon, 2 clics, ya nos gastamos la plata y ya viene el producto, ¿verdad? Entonces, esa es la visión a la que uno esperaría que evolucione, digamos, la plataforma, facilitar la compra de los bienes y servicios públicos. Y esto es como lo que hay actualmente, ¿verdad? El Big Data, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sigue? Y es el tema del blockchain, ¿verdad? Estos son conceptos tal vez que a uno todavía le cuesta mucho como comprender, pero en el futuro, digamos, el hecho de poder hacer los contratos con esta tecnología va a casi que eliminar digamos, las posibilidades de fraude, ¿verdad? Al ser las compras, digamos, totalmente trazables, ¿verdad? Y que nada se pueda modificar. Entonces, todos los que trabajamos, ¿verdad?, en el tema de las compras, hay que tener presente y estar visualizando esos cambios que se vienen, porque aquí la revolución digital ya llegó y, digamos,
el gobierno no se puede quedar atrás, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir trabajando en las capacidades para poder atender esta situación. Y bueno, como comentaba el profesor también, lo que viene a futuro, el machine learning, lo que es la inteligencia artificial, y podemos llegar a imaginar inclusive de ya compras que se hagan de forma automática, ¿verdad? Compras, digamos, como recurrentes, cosas, digamos, fáciles de comprar. También creo que nos encontramos, como mencionó don Alan, a las puertas de un gran cambio en lo que son las reglas del juego, ¿verdad? A partir de la discusión que actualmente se desarrolla sobre la ley de contratación administrativa. Las reglas del juego, según North, tienen como objetivo reducir la incertidumbre que tienen la sociedad, ¿verdad? Entonces, tener reglas claras ha logrado que las sociedades más avanzadas puedan haber llegado a ese nivel. O sea, es decir, las reglas claras impactan en el desarrollo económico. Un país donde no hay reglas claras no se desarrolla a ese nivel. Entonces, esto es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Y otras cosas que ya han mencionado otros participantes y que lo importante es que veo que hay como coincidencia, es que también tenemos que diferenciar entre las normas formales y las informales, ¿verdad? Las normas formales son fáciles de cambiar, ¿verdad? Pero las informales, que tienen que ver con la cultura, las costumbres, las conductas de las personas, eso sí es más complicado, porque aunque uno tenga ganas de cambiarlo, cuesta mucho cambiarse uno mismo, ¿verdad? Y eso cuando uno tiene ganas, y cuando uno no tiene ganas todavía es muchísimo más complicado. Entonces, bueno, como les digo, llegar a un consenso sobre una nueva normativa no es fácil, pero debemos tener presente es que el cambio, ¿verdad? Como ya han dicho otros participantes, requiere de ambas partes, de la parte formal y de la parte informal, ¿verdad? Entonces, como dijo el profesor, todo pasa por las personas y esto es una oportunidad. ¿Cómo gestionar ese cambio? Bueno, para eso hay estrategias del cambio, ¿verdad? Tenemos primero que tener un sentido de urgencia de lo que se requiere, que yo creo que ya lo tenemos, empezar a crear coaliciones entre todos nosotros, visualizar ese cambio, comunicar esa visión, eliminar los obstáculos y poder celebrar las victorias de corto plazo. Todas aquellas cosas que podamos ir teniendo como coincidencias, irlas, digamos, celebrando y construir sobre ese cambio de tal forma que podamos anclarlo en la cultura organizacional. Ahora, esto no es nada fácil, pero como comentaba, a mí me parece que el país ya se encuentra sobre esta senda, ¿verdad? El hecho de que todos estemos aquí el día de hoy y todas las discusiones que se han dado en torno a esto, con toda la variedad de actores que se tiene, es importante, es un logro muy importante. Y hay algo que se requiere para lograr el cambio, es que los actores cuenten realmente con las capacidades deliberativas para poder discutir sobre estos temas que han sido identificados que deben ser abordados, como lo son, por ejemplo, que ya se ha mencionado, el tema de la rectoría, sobre quién están recayendo esos costos, cuál es la capacitación requerida y todo lo anterior a nivel del sistema de compras global, como también desde el punto de vista del sistema de lo que es la plataforma electrónica, que también, digamos, se ha visualizado que requiere, digamos, ajustes en el tema de interoperabilidad con otros sistemas, pero ya esto empieza a tocar otras áreas de la política pública, como es el tema de la Rectoría de Tecnologías de Información en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, estamos viendo el tema de compras, pero estamos viendo que tiene que ver con el tema de cultura, tiene que ver con el tema de tecnologías de información. Hay muchas otras cosas alrededor que digamos que están asociadas. También otro de los temas que ha, digamos, abordado la Contraloría en su trabajo desde la fiscalización tiene que ver con la visualización del proceso de adquisiciones desde un punto de vista integral. Aquí lo que observamos es que usualmente se ha visualizado que las compras las hace la proveeduría,
pero en realidad participan un montón de otras unidades, empezando por la unidad usuaria, que es la que sabe qué es lo que se requiere y cuáles son las especificaciones de lo que requiere. Deben intervenir otras unidades técnicas, como lo son la unidad jurídica y la unidad financiera, para hacer lo que es la selección del contratista y finalmente realizar la adjudicación. Ahora, todo esto debe realizarse en lo que es un marco de planificación estratégica, un marco de planificación operativa y un marco de planificación de adquisiciones, que también empieza a pegar con otro tema, ¿verdad? Y otra política es de qué tan buenos somos planificando, ¿verdad? Y todo lo que es la planificación y la presupuestación en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos el tema de las TI, tenemos el tema de la planificación y la presupuestación, que termina impactando también el tema de las compras públicas. Y aquí, digamos, lo que visualizamos es poder llegar a esos resultados, ¿verdad? Trabajamos para generar resultados. Y lo más importante de este proceso tiene que ver con el tema de las lecciones aprendidas. ¿Cómo hacemos para capitalizar sobre lo que vamos aprendiendo? Otro de los retos y oportunidades que tenemos como país es como dice el adagio, ¿verdad? Lo que no se mide no se gestiona, y entonces tenemos que medir ciertas cosas. Hay algunos, digamos, metodologías, por ejemplo, MAPS de OSD, que hacen mediciones sobre la capacidad de la gestión de las adquisiciones, que estas metodologías han venido evolucionando lo que son unos modelos de madurez. Y lo que hacen es tratar de pasar o medir, ¿verdad? Si las compras públicas se realizan, digamos, de forma incipiente, donde ni siquiera hay roles y responsabilidades definidos, hasta que vayan madurando a nivel optimizado, que, como les indiqué, tiene que estar relacionado con el tema del aprendizaje. Y esto también son temas que ya se han discutido ahí. Algunas de las cosas que ha identificado la Contraloría que requieren, digamos, mayor trabajo desde el punto de vista de la fiscalización, tiene que ver, como ya se ha mencionado, con la capacitación y el desarrollo del personal, con el alineamiento del plan presupuesto, con la implementación de disposiciones y recomendaciones que se hagan sobre este tema y con el uso del SICOP. Para finalizar, yo no quería dejar la oportunidad de dejar de compartir, tal vez no, digamos, la inquietud de en realidad qué es una compra, y que era la pregunta que le hacía al profesor ahora en la mañana, porque realmente uno dice, ¿de dónde sale esa estadística? Bueno, una compra es algo que yo gasto, ¿verdad? Que sale del presupuesto o no. Una compra es algo que pasó por la actividad contractual. Y aquí hay una serie de datos, ¿verdad? Yo lo que quería era dejarles la inquietud, ¿verdad? Porque uno dice, ok, voy a comprar electricidad. Bueno, eso es una compra. Voy a comprar por caja chica. Eso es una compra, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que quería es, digamos, dejar aquí en este foro la inquietud de la definición de qué es una compra pública, pero para finalizar, en realidad la pregunta más importante, me parece que tenemos que hacernos todos, y que es lo que se ha estado discutiendo en este foro, es ¿para qué compramos?, ¿verdad? Y efectivamente compramos para satisfacer al ciudadano, ¿verdad? Satisfacer la necesidad pública. Y las compras son una parte importante digamos, del gasto del gobierno, pero en un contexto fiscal vulnerable como en el que nos encontramos, es imperativo más que nunca la búsqueda de estos mecanismos que promuevan la eficiencia para poder hacer mejor uso de estos recursos. Entonces, en síntesis, ¿verdad? Como hemos discutido, ¿verdad? Tenemos desafíos en lo que es el entorno macroeconómico, la implementación de la regla fiscal, la revolución digital 4.0, el cambio institucional, cómo lograr este cambio, cómo obtener estos beneficios, cómo visualizar ese enfoque integral del proceso de compras, cómo monitorear los avances, cómo identificar esas áreas y, al fin y al cabo, el reto más importante es saber para qué compramos, ¿verdad? Como les digo, en este contexto fiscal adverso, el mundo está cambiando,
Para eso nosotros tenemos que cambiar primero, el mundo no va a cambiar si nosotros no cambiamos, y para cambiar, digamos, para abordar estos temas debemos visualizarlos como oportunidades y buscar puntos de encuentro entre todos los actores. Muchas gracias.